Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Hoy nos reúne una circunstancia especial como es la presentación de una revista vinculada al área de letras y de arte como es Galeote. Galeote se recuperó hace un par de años con la aparición del número 10 de la revista después de un larguísimo paréntesis. Tocaba presentar este número el pasado año, 2019, pero por una serie de circunstancias de presentación de trabajo, etcétera, etcétera, al final nos metimos en este horrible 2020 y todo se paró a mediados del mes de marzo y hemos tenido un retraso con esta revista, una revista muy especial, además muy elaborada, prácticamente de un año y algo más de un año. Por fin vamos a poder disponer de ella, lo vamos a hacer en formato papel y además en formato digital para darle la mayor difusión posible a todos estos trabajos. Digo que es un número especial porque en ellos es un número dedicado a José Antonio Muñoz Rojas, el fundador, a este gran humanista, refundador de nuestra Real Academia. Queríamos hacerlo coincidir con el 110 aniversario de su nacimiento. Como sabéis, José Antonio Muñoz Rojas nace en 1909 y muere rozando el centenario. El pobre no pudo alcanzar esa mágica cifra del centenario. Pero bueno, dejó una obra que sí es centenaria, una obra eterna y una obra que aquí se va a recordar. Eh, Quiero, aunque sea enumerar este número se ha dividido en varias partes. La parte fundamental dedicada a José Antonio Muñoz Rojas se llama Dossier. En ella participa José Luis Cano, José Manuel del Pino, Francisco Silvera, Manuel Galeote, Julio Neira, Antonio Jiménez Millán, Clara Martínez Mesa, Enrique Baena Peña, Carmen Rivas Reser, José Teller, Rosa Roma Jorano, Francisco Ruiz Noguera, Juan Cobo Wilkins, Manuel Borrás, el editor de José Antonio, su gran amigo Antonio Carvajal, Juan Benítez Sánchez, Sharon Smith, Juan Alcaide de la Vega con un texto rescatado, y otra biografía aportada por Clara Martínez Mesa. Asimismo, se han incluido dentro de este número especial unos cuadernos de poesía. Los que han participado son Paul Klee, María Eloy García y Valentina Columna. Otro capítulo se denomina Panoramas de Narrativa, en el que intervienen José Eduardo Tornain, Ignacio, mi querido amigo Ignacio Moreno González y Juan Carlos Fuentes Torres. Hay que decir que la portada y las ilustraciones del interior se deben a la aportación de un gran maestro pintor que es José Medina Galeote, que sin dudarlo cuando se le plantea la posibilidad de participar en este número especial se ha volcado como siempre que recurrimos a él. Por otra parte, hay una serie de fotografías que van ilustrando también esta publicación, que pertenecen al archivo de los herederos de José Antonio Muñoz Rojas, a Francisco Fernández, a Clara Martínez Mesa y a Naso Alcalá. Yo creo que el conjunto ha quedado muy completo, se ha hecho una muy meticulosa edición con un papel muy especial y todo ello hay que decirlo, es posible gracias al patrocinio y a la generosidad que la Fundación Unicaja aporta. Se habló hace, como yo digo, hace un par de años de recuperar la colaboración con la Academia de la Fundación Unicaja y nos encontramos con las puertas abiertas. Quiero agradecer personalmente a Francisco Cañadas Barón su decidida colaboración con nuestra academia y a todos los responsables de la Fundación Unicaja que desde luego cada año, cada vez que recurres a ellos, están dispuestos en las medidas de sus posibilidades de colaborar con nuestra academia. Muchísimas gracias.
Un año más renovamos nuestro compromiso, el compromiso de Fundación Unicaja con la Academia de Nobles Artes de Antequera. Y a la vez también agradecemos el que nos puedan permitir compartir un momento tan especial como es la puesta en escena de un nuevo número de una revista, en este caso de la revista Galeote. Revista literaria y vehículo de pensamiento que renace para ser un punto de encuentro entre los artesanos de la palabra, esos cuyas obras son refugio de emociones y transmisores de sensaciones e inquietudes, tan necesarios en los tiempos difíciles e inciertos que nos ha tocado vivir. En este nuevo número de Galeote confluyen un puñado de firmas que avalan la calidad de una publicación que en cada número renueva el marcado espíritu multidisciplinar y participativo que le viene caracterizando desde sus inicios. En esta ocasión se rinde homenaje al pensamiento y a la obra de José Antonio Muñoz Rojas, el poeta de las cosas del campo, y al cual el Servicio de Publicaciones de Fundación Unicaja editó en el año 1998 dos obras muy significativas como son Antequera Norte de mi pluma y La Rebusca. Precisamente, otra revista también de arte y pensamiento como es Litoral, la misma que hoy día sigue publicándose gracias al patrocinio de Fundación Unicaja desde hace más de 20 años, fue la que publicó en el año 1929 su primer trabajo poético, Versos de Retorno. Las páginas de Galeote traslucen su firme vocación de fomentar la creatividad literaria, buscando nuevas formas y elementos de reflexión a partir de las colaboraciones firmadas por autores de la talla de Juan Cobos Wilkins, Antonio Carvajal, Juan Alcaide de la Vega o Antonio Jiménez Millán, solo por citar algunos nombres. Desde luego, si hay que elegir una palabra que sea denominador común de la revista, podríamos decir que es compartir. Compartir es algo tan recurrente en la era digital que vivimos que se ha convertido en un término esencial. Una palabra habilitada para provocar y distribuir emociones, a partir de recuerdos, inquietudes, sueños o reflexiones que la propia revista Galeote es capaz de suscitar desde sus páginas. Entregarse a la lectura relajada y reflexiva de este número es quedar atrapado en las atmósferas que sabe crear, zambullirse en un mundo auténtico y de pensamientos profundamente conmovedores. Precisamente ya lo dijo en el siglo XVII Dámaso Alonso, quien afirmaba que Antequera era la ciudad con más poetas en proporción a su número de habitantes. No es casualidad, sino necesidad, el hecho de que sea en esta ciudad donde naciera la revista de referencia como es Galeote. En Fundación Unicaja nos sentimos plenamente orgullosos de formar parte de este nuevo resurgimiento, porque día tras día nos esforzamos en apoyar proyectos encaminados a divulgar nuestra particular forma de vivir y sentir nuestra cultura. Y en este sentido, Galeote cumple sobradamente su objetivo. Iniciativas como estas son también el reconocimiento al esfuerzo brillante de quienes son capaces de convertir en arte un puñado de palabras ensambladas. De verdad, les recomiendo que lean las páginas, la revista de Galeote, este nuevo número, porque la buena literatura tiende puentes entre gentes distintas, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos. Porque cuando José Antonio Muñoz Rojas decía: «Qué hermoso nacer para esto que nacemos, para entregarle cada día al sol nuestros cuerpos y los cabellos al mensaje que la lluvia les trae», el corazón de los lectores se encoge idénticamente en el barrio de San Miguel o en Brooklyn, eclipsando las fronteras entre hombres y mujeres, la ignorancia, las ideologías y, por supuesto, los sentimientos. No me quiero extender más. En nombre de Fundación Unicaja, felicitar al Consejo de Redacción de la revista y, por extensión, también a sus autores, que han hecho posible este nuevo número. Sus aportaciones hacen reverdecer una publicación de prestigio, esta vez bajo la sombra de las reflexiones metafísicas de un insigne antequerano como es José Antonio Muñoz Rojas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Francisco Javier Torres me pidió que dijera unas palabras con motivo de la presentación de este estupendo número de la revista Galeote que él comanda, dedicado a José Antonio Muñoz Rojas en su gran parte. El dossier de José Antonio ocupa casi la mayoría del volumen. Como todos sabéis, me unió una estrecha amistad con el poeta antequerano
Además, yo, apropiándome incluso de uno de sus títulos, diría que él constituyó en mi vida lo que fueron o lo que constituyeron para él sus amigos y maestros. Para mí José Antonio Muñoz Rojas fue un verdadero amigo, de una lealtad inquebrantable, y aparte de esos amigos con los que uno se siente protegido porque sabe que le protegen a uno de sí mismo. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, sabiéndole decir a uno mismo en el momento adecuado que puede ser virtuoso en su actuación o no. Y él, desde luego, aunque tuvimos una relación, por supuesto, tremendamente estable y equilibradísima y muy grata, no se ahorraba tampoco si tenía que comentarte algo, incluso críticamente. Y eso es algo que agradezco infinito a los amigos. Y un maestro porque me mostró muchas cosas. Y sobre todo para mí José Antonio fue un ejemplo de vida. Digamos, y me permitidme el término, de un disfrutón. Es decir, José Antonio Muñoz Rojas disfrutaba absolutamente de todo. Y yo lo vi y lo sentí disfrutar a mi lado. Y además, no solo para él, sino también te hacía copartícipe en ese disfrute, ante la presencia de un bello paisaje, de un atardecer hermoso, cómo no, de mujeres hermosas. Y bueno, yo creo, para mí han quedado grabadas de una manera ya perdurable esas lentas tardes de invierno en la casería que pasamos juntos y en las que me contó tanto y tanto, porque yo tuve la grandísima suerte de ser depositario de su confianza. Y en los últimos años de su vida, además, él necesitaba, digamos, un confesor laico. Y hablamos de muchas cosas, de todo lo humano y lo divino. Y yo ya lo dije en ocasión yo creo que en una necrológica que escribí poco después de su muerte, que él, como un buen creyente, también dudaba. Y la exposición de la duda en los creyentes, yo creo que ayuda muchísimo a los que son un poco menos creyentes que ellos. José Antonio en eso tampoco se coartaba, hasta en eso era un maestro y amigo. Yo querría, aparte de la rememoración de los momentos que pasamos, de tantas risas juntos, de tanta poesía juntos, de música, de veladas incluso de música, querría hacer un pequeño recorrido a través de este número 11 de la revista Galeote, porque creo que aunque no son todos los que están, sí que están parte de los que son. Y quiero decir que se abre con un texto precioso de alguien de su misma generación que trató a José Antonio, como fue José Luis Cano. Después hay un libro también estupendo de una de las personas que yo creo que han estudiado con mayor profundidad y diría detalle, uno de los que han estudiado la obra de José Antonio Muñoz Rojas, el profesor José Manuel del Pino. Después, un texto, a mi juicio también precioso, de Francisco Silvera, en el que nos habla también de los, en cierto modo, de los cuentos surrealistas de José Antonio, y que nos viene a comentar algunas cosas que a mí me parecieron destacables. Sobre todo, el tópico, él quiere deshacer un poco el tópico estúpido
en torno a la poesía de José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? Silvera dice o contradice esa opinión generalizada de que era un continuista en lo lírico, una poesía pudibunda en lo amatorio y cautelosa en lo místico. Y no deja de ser curioso, según el autor, que una de las cimas del erotismo en las letras de la literatura hispánica sean precisamente sus cuentos surrealistas. Querría destacar también, bueno, destacaría todos y cada uno de los ensayos que se recogen en este volumen. El trabajo de las cosas y nombres dialectales en el campo malagueño de José Antonio Muñoz Rojas, de Manuel Galeote. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, las cosas del campo, casi os diría que es un tesoro de lo que podríamos denominar etnolingüística. Después, bien reproducidas unas cartas de Vicente Alexandre a José Antonio Muñoz Rojas. Julio Neira, mi amigo Julio Neira, pone a dialogar a José Antonio con su amigo Jorge Guillén, revelándonos una serie de cartas. Antonio Jiménez Millán escribe un texto en torno a la poética que a mí me ha gustado mucho. Se incluyen también algunos manuscritos de algún soneto que acompañaba el cancionero de José María Cosío. Después, un trabajo impagable de una de las personas que yo creo que han estado más cerca de José Antonio Muñoz Rojas y que han contribuido mucho y muy bien en la difusión de su obra, que es Clara Martínez Mesa, con su José Antonio Muñoz Rojas, La metáfora sin paisaje, en la que ella además dice algo que me parece muy verdad en el caso de José Antonio. Es decir, que no existe en la poética de José Antonio una elección consciente del tema del campo. José Antonio llevaba de tal modo encarnado el campo en sí mismo que no necesitaba de ese tema, lo llevaba, es decir, y casi lo expresaba como una fatalidad también poética, ¿no? Yo creo que eso es una apreciación muy acertada de Clara. Enrique Baena Peña escribe un estupendo ensayo también, Goethe, Muñoz Rojas, una nota sobre el origen y desarrollo de la poética moderna. Carmen Rivas Resel, Tiempo, Memoria, Existencia, una aproximación a la poesía de José Antonio Muñoz Rojas. Juan José Tellez, un texto precioso, Muñoz Rojas y Miguel Hernández, La naturaleza de sus versos. Y Rosa Romajaro, hablando sobre todo de uno de los libros que para mí también son principales de José Antonio, su maravilloso Cantos a Rosa. Francisco Ruiz Noguera le dedica unos versos muy bonitos. También lo hace Juan Cobos Wilkins, nuestro amigo poeta en Huelva. Juan Benítez Sánchez nos habla del lado humano de José Antonio, ese lado que nos falta a sus amigos todos los días. Sharon Smith, una amiga entrañable a la que yo le mando también desde aquí, si me está viendo, mis saludos y mi cariño, que dedica pues eso, esos momentos que al final, compartidos con un amigo como José Antonio, que se instalan en uno como una eternidad. Y después, Juan Alcaide de la Vega nos cuenta una feliz anécdota de José Antonio y sus problemas con el uso de los ordenadores e internet, que me parece divertidísima y maravillosa. Es una anécdota de una conversación entre José Antonio y una de las que fueron sus fieles, sus sonrisas fieles, Laurita, la que fue su secretaria. Él ya descubrió, por cierto, que internet, como le dijo a Laurita,
era una escuela como para desnudarse, algo que venimos comprobando todos los que navegamos. Pero en fin, no tiene pérdida esta anécdota tan graciosa. Después culmina el volumen una bibliografía hecha magistralmente por Clara Martínez Mesa de nuevo, una bibliografía esencial de José Antonio. Es decir, aunque no están todos los que son, a mí me parece admirable que se haya hecho este número monográfico dedicado a José Antonio. Me pasaría, como podéis comprender, aparte yo no me gusta mucho esto de las intervenciones telemáticas, porque necesitaría teneros a mis interlocutores delante, pero me pasaría, como os podéis imaginar, horas y horas hablando de mi queridísimo José Antonio Muñoz Rojas. Uno de esos amigos, ya lo he dicho antes o lo he dejado entrever, uno de esos amigos que uno echa de menos cada uno de los días. Y estoy seguro que incluso lo echaré en cada uno de los días que me resten de vida, porque desde luego él, junto a otro de mis maestros, Ramón Gaya, han dejado una huella ineludible en mí. Yo por eso lo único que puedo es estar, creo que el texto, que también hay un texto mío, aunque lo estaba obviando, lo que quiere decir, ¿no? Simplemente dar las gracias por haber tenido la oportunidad de conocer a una persona tan excepcional como José Antonio Muñoz Rojas. Me despido de todos vosotros, os mando un abrazo y espero no haber sido muy pesado. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar esta tarde con todos ustedes y también con los compañeros que nos acompañan de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera para proceder a la presentación del volumen 11, segundo de la nueva temporada de la revista Galeote. En nombre de la sección de letras de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera les damos las gracias y especialmente a ellos por este encuentro. Quería presentar en primer lugar a José Manuel del Pino, que en estos momentos se encuentra en el Dartmouth College del estado de New Hampshire, en Estados Unidos. También a Ignacio Moreno, que se encuentra en Moscú. Y, por supuesto, aquí al espíritu del volumen, Francisco Javier Torres Avilés, que entiendo que desde Benalmádena pues va a dirigir este acto, con el que todos nos congratulamos y esperamos que podamos dar lo que se merece a la revista en estos momentos en los que nos encontramos tan particulares, pero que se lo merecía y aquí está. Os doy la palabra y cuando queráis podemos intervenir. Gracias. Bueno, gracias Belén por la bienvenida y gracias a todos los que nos estén viendo y acompañando en esta presentación virtual de la revista Galeote, el número 11, el segundo número, digamos, de esta segunda etapa. La primera fue hace años y hace un par de años la Academia tuvo la feliz idea de retomar este proyecto. Sacamos una edición conmemorativa en 2018 y ahora este es el número 11. ¿Vale? También me gustaría agradecer a los que van a hacer posible técnicamente esta presentación telemática, ¿no? Y para mí la verdad es que es muy, muy grato presentar este número por las implicaciones personales que lleva. Ya hace ya muchísimos años que iniciamos Galeote en Antequera y bueno, y un buen día pues me llamó el vicedirector de la academia para proponerme retomar y aquí estamos. Este número 11 se lo hemos querido dedicar casi en su integridad a José Antonio Muñoz Rojas. Hemos hecho un dossier con trabajo que ya ahora comentaremos si acaso. Y yo creo que ha quedado una cosa de verdad bastante de una altura increíble, ¿no? Me gustaría agradecer también a la academia misma por el esfuerzo que hace para publicar esta revista, ¿no? Y me consta que no ha sido nada fácil este año, las circunstancias no han acompañado y bueno, por lo menos aquí lo tenemos de nuevo y nunca es tarde.
sobreponiéndonos a las adversidades del año el año que estamos pasando, que desde luego es para olvidar, ¿no? También tengo que agradecer a Unicaja el decidido apoyo que está prestando al proyecto también, ¿no? O sea, hay que decirlo. La idea de este número 11 surgió a principios de 2019 y era pues aprovechar para conmemorar precisamente el 110 aniversario del nacimiento de José Antonio Muñoz Rojas, ¿no? Por eso, hombre, tendría que haber estado un poquito antes, pero la verdad es que es fácilmente entendible que no se ha podido realmente, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos, de verdad nos tenemos que congratular todos porque las colaboraciones que hemos conseguido son de mucha altura, y ahora yo creo que entre todos podríamos comentar ahí lo que es el contenido de la revista misma. Yo quería agradecer, ya lo ha hecho Belén, pero quería agradecer a José Manuel del Pino, que nos acompaña efectivamente desde Dartmouth, desde New Hampshire, a Nacho Moreno, que está en Moscú. Y bueno, estamos haciendo una presentación rabiosamente cosmopolita, como podéis comprobar. José Manuel del Pino, bueno, se da la circunstancia de que los tres somos antequeranos, pero José Manuel es un antequerano ilustre, lleva dando clases en Estados Unidos muchísimos años, primero en Boulder y ahora en Dartmouth, que es una de las universidades más importantes de Estados Unidos y la más antigua además, ¿no? Y es especialista precisamente en narrativa de vanguardia. Hemos trabajado juntos, no sé, José Manuel, si te acuerdas, Claro en que una sí. especial de Galeote, no, bueno, de Bazar, que fue un proyecto posterior a Galeote, precisamente sobre la narrativa de vanguardia y la creación del 27, y tiene estudios de primera magnitud sobre ese tema y sobre otros también. Su libro Montaje y Fragmentos es una cosa muy, muy seria, y tiene estudios sobre hispanistas en Estados Unidos, la introducción de la cultura en Estados Unidos, en fin. Es una eminencia en este campo de la narrativa de vanguardia, y además es un poeta que yo aprecio vivamente. Hay un libro que yo creo que fue el primero quizás, que se llamaba Mi afición desmedida por lo inútil, que nunca olvidaré. Ese adjetivo desmedida me conmovió profundamente. Y luego tiene varios libros más de poesía, aunque como otros, la poesía tiene un poco olvidada y se centra más en sus estudios, y bueno, ya veréis que tiene nivel, ¿no? Nacho Moreno es escritor también, antequerano. Ha publicado una novela en mi editorial, precisamente, una novela de verdad que os recomiendo vivamente, El Encanto, y participa en en el número 11, ¿no? Con un relato de verdad espléndido. Ahora si acaso lo comentaremos, ¿no? Y va a estar también presente en esta presentación telemática Gracia Muñoz Bayo, pero es la hija de José Antonio Muñoz Rojas, pero me ha llamado 20 minutos antes, hemos intentado conectar, no ha habido modo, y ha tenido que declinar la presencia aquí con nosotros, ¿no? Me hubiera gustado que ella misma hablara de su aportación a este número dedicado a José Antonio Muñoz Rojas, porque yo considero que ha sido fundamental, ¿no? En cuanto a documentación, obra gráfica, eso nos ha proporcionado manuscritos, fotos inéditas de José Antonio, y la verdad que, bueno, hay que destacar su colaboración, su generosidad, ¿no? En su apoyo en este proyecto, ¿no? Hablando un poco más ya centrándonos un poquito más en lo que es el contenido de la revista, ha sido una cuestión así un poco personal. Quería darle cierta
especial atención a la narrativa de José Antonio Muñoz Rojas, que, hombre, al lado de su obra poética, pues quizá no resplandezca tanto, pero sí hay algunos artículos que son específicamente sobre su narrativa. En concreto hemos recuperado unos comentarios de José Luis Cano, que publicó en su día, cuando iban saliendo las publicaciones de José Antonio, de historias de familia, de las cosas del campo, las musarañas. Esos artículos los hemos recuperado y están aquí en este número de Galeote, en lo que los publicó unidos todos en un volumen se llama Poesía Española Contemporánea, ¿no? Con todas las críticas de José Luis Cano, que era un crítico que yo, vamos, admiraba, y agudísimo, y bien. Bueno, pues esos artículos están aquí, y hay también hay otro artículo también que habla sobre el lenguaje de la rural, en las cosas del campo, y sobre todo yo creo que es una de las joyas de verdad de la revista, es el trabajo que ha hecho José Manuel del Pino sobre precisamente los cuentos surrealistas, sobre la narrativa, un volumen que publicó en 1971, no recuerdo exactamente, pero es sobre eran cuentos muy antiguos, pero que recopiló mucho después, como solía hacer José Antonio, y José Manuel ha hecho un análisis de verdad que yo creo de muchísima envergadura y de importancia también, ¿no? Entonces, bueno, José Manuel, hay una cosa, a mí me gusta mucho cómo termina ese artículo, que precisamente lo tengo por aquí, que dice... habla de ficción de vanguardia atrevida en sus propósitos, ¿sabes? Hablando de los cuentos surrealistas, repito, ficción de vanguardia atrevida en sus propósitos y lograda en su práctica, ligada a una admirada tradición poética que pretende superar sin desvirtuarla. A mí eso me ha encantado, o sea, esta conclusión, y me ha encantado sobre todo por lo que tiene de respeto a una tradición y a la vez el avance, el pretendido avance de la literatura, lo que podría hacer progresar la literatura. Entonces, no sé, me gustaría que hablaras un poco sobre tu artículo y sobre esto que acabo de citar de tu artículo, que me parece una joya. Si quieres... Creo que, gracias Paco, bueno, gracias, saludos a todos. Muy amables tus palabras, que no rebato, aunque están un poco exageradas, pero bueno, yo creo que describe un poco lo que ha sido mi perfil profesional. Cuando tú me invitaste a Belén e Ignacio, pues también los saludo con mucho cariño. Y nada, espero que las personas que conecten con estas presentaciones disfruten no tanto lo que nosotros digamos, sino el que les demos pie para leer la revista y revisar la obra de José Antonio, que es una obra tan importante. Yo tenía una deuda con José Antonio Muñoz Rojas desde hace años de escribir algo sobre su literatura. Nosotros nos conocimos, hablo un poco brevemente de nuestra relación personal. Nosotros nos conocimos en los mediados de los 80. José Antonio leyó este libro que Paco ha mencionado, Mi afición desmedida por lo inútil, y vio que era de Antequera, y entonces creo que le preguntó a Alcaide, y le dijo, bueno, ¿este chico quién es? Bueno, pues es un profesor que ha estudiado en Málaga, y a través de Juan Alcaide nos presentamos y hablamos, y a partir de este momento entablamos, la verdad, que una amistad muy entrañable, y en todas mis visitas a Antequera, normalmente en verano, a lo largo de los años, siempre era visita obligada, tanto ir a la calle Comedias como a la casería, donde pasé unos ratos muy buenos con él. Y bueno, tuvimos un acercamiento muy personal, disfrutamos mucho con nuestras conversaciones, incluso a veces me daba consejos sobre mi vida sentimental. Es decir, que era la verdad es que teníamos una relación muy entrañable y muy de auténticos amigos. Cuando yo tenía José Antonio era un hombre muy modesto que, por ejemplo, nunca me contaba, él sabía que yo estaba trabajando sobre narrativa de vanguardia.
Y él no me dijo, pues yo tengo una colección de relatos de vanguardia que te interesaría. Entonces yo los había oído, pero la verdad es que no había estudiado estos relatos. Cuando Paco habló de hacer este número y me invitó a participar, estuve dudando si hablar un poco de nuestros encuentros más personales, de conversaciones sobre literatura, sobre la vida, sobre el amor, sobre política, sobre tantos temas, ¿no? Pero dije, bueno, eso lo pueden hacer otras personas que también lo han conocido, pero yo, que para eso soy profesor de literatura, voy a hacer algo sobre el tema que realmente nos conecta, que es estudiar su prosa de vanguardia. Y entonces, pues 10 años después de su fallecimiento, pues lo he hecho un poco como lo que podría haber hecho en los años 90, pues estoy muy contento de que lo he podido hacer, aunque ya él no lo haya leído. De todas maneras, creo que le hubiese gustado el trabajo, eso espero. La colección de cuentos surrealistas apareció en el 79. Es una colección... este es el ejemplar, que cuando apareció recopilaba, como mencionaba Paco, una serie de relatos aparecidos en revistas de los años 30. José Antonio era un hombre que, en su juventud que estaba muy, muy vinculado con los jóvenes escritores de la época, ¿no? En la revista Los Cuatro Vientos, donde apareció uno de los relatos en Cruz y Raya, pues en el número de Cuatro Vientos, donde aparece uno de sus prosas, hay prosas de Lorca, de Alexandre, de Cernuda. Es decir, él es un joven de ese grupo, muy vinculado a todo lo que es la renovación de la prosa de ficción. Precisamente por su gran amistad con Vicente Alexandre, que en estos años está muy involucrado en la práctica de la poesía surrealista, él empieza a leer el surrealismo, pero siempre con ciertas sospechas. Antonio, yo creo que es un hombre muy culto, es un lector voraz en estos años 20. Quería ser profesor de literatura, no lo olvidemos. Él se fue a Cambridge a hacer, primero quería hacer diplomacia, después descubre el mundo académico y el departamento de español de Cambridge en estos años, que estaba dirigido por un gran musicólogo hispanista, un especialista en falla, que se llamaba Trent, y que fue muy importante para salvarle la vida, ¿no? Entonces su conexión con Cambridge fue muy, muy directa. Quiere hacer el doctorado en Cambridge en 1936, cuando comienza a trabajar sobre los poetas metafísicos ingleses, y en esos años está recopilando todos estos relatos de cuentos que después se llamarán cuentos surrealistas. Paco, tú me vas guiando por lo que voy presentando para no dar una conferencia, sino para ir viendo lo que a ti te pueda interesar más o lo que le pueda interesar más a las personas que conecten. Entonces, el título de mi artículo dice Cuentos surrealistas, entre comillas, y la prosa de ficción de José Antonio Muñoz Rojas. Aunque el título es Cuentos surrealistas, digamos desde la perspectiva de un especialista de la vanguardia y del surrealismo, que sería el movimiento más transgresor dentro de los movimientos vanguardistas, los cuentos de José Antonio están, digamos, están impregnados de vanguardia, de experimentación, de prosa cargada de metaforización, atención a la forma, menos atención a lo que sería la anécdota narrativa. Y eso era algo que estaban cultivando los prosistas de vanguardia de la época, desde Pedro Salinas hasta Benjamín Jarnés, poetas como Cernuda, como Damas Alonso incluso. Todos ellos escribían este tipo de prosa. Francisco Ayala, que tiene unas prosas magníficas. Entonces todos ellos, Max Aub, todos ellos están practicando esta prosa lírica, esta prosa, digamos, de atrevimiento en la imagen. Y algunos de ellos se entran en lo que es el surrealismo, sobre todo en lo onírico, el papel del sueño y el papel de la irracionalidad. Digamos, el surrealismo que conocemos más, el más impactante y transgresor, puede ser el que conocemos de Buñuel y de Dalí en El perro andaluz, en Un chien andaluz, los relatos de Ernesto Jiménez Caballero, los relatos de Agustín Espinosa en la colección Crimen.
algunos de ellos realmente tremendos. Es decir, el surrealismo más transgresor sigue siendo muy transgresor para el lector contemporáneo, ¿no? José Antonio nunca entra en este surrealismo, digamos, más rupturista, porque como le pasa a muchos de los escritores del 27, nunca pueden desvincularse ni quieren desvincularse de la tradición poética española. José Antonio, en conversaciones que tuvimos y después en muchos de los ensayos que ha escrito, es un gran conocedor de la poesía del siglo de oro. Es un lector muy experto en la poesía del siglo de oro y romántica, y Machado, Juan Ramón. Es decir, que él tiene un conocimiento profundo de la tradición española, de la tradición inglesa, sobre todo de los metafísicos. Y entonces él, además, no quiere desvincularse, él bebe de esa fuente. Pero también le interesa, digamos, ser un escritor de su tiempo. Y cualquier escritor joven de los años 30, finales del 20, principios del 30, tiene que estar, digamos, no quiero usar la palabra moda, pero tiene que estar dentro de este espectro renovador de las vanguardias, que es lo que se está haciendo en estos años, lo que se está haciendo en terreno, en poesía, en prosa, en pintura, no digamos, en el cine incipiente de estas primeras décadas. Pero en sus relatos, cuando los leemos con mucho detenimiento, son 10 relatos, si no me equivoco, pues vemos que hay mucha experimentación formal, pero hay mucha conexión con tradiciones populares. Para los que somos, digamos, de Antequera, reconocemos mucha ambientación de una ciudad del sur de España. Hay 2 relatos maravillosos, uno de ellos 3 variaciones sobre el calor o Primera maravilla de los viajeros, que reproduce muy bien ese ambiente de las casas señoriales antequeranas en esos años, vistas desde un niño, de un joven, la percepción del tiempo, la percepción, digamos, de una sociedad anquilosada vista por un joven que quiere, digamos, huir en cierta manera de ese mundo. No olvidemos que José Antonio Moño Rojas crece en una familia acomodada, terrateniente en Antequera, estudia en Madrid y en realidad él, cuando se fue de Antequera, su idea era hacer su carrera y su vida profesional fuera. Pero la vinculación siempre estuvo ahí. Después, circunstancias personales e históricas son las que lo llevan a las que lo hacen volver en los años 40 y dedicarse, digamos, o compartir su vida profesional en Madrid con la agricultura. Este primer libro es un libro que él no promocionaba demasiado, porque el libro que lo sitúa dentro de que siempre fue un escritor exquisito para un público, digamos, limitado. Cuando publica Las cosas del campo y después cuando se vuelve a sacar en pretextos, es un libro, digamos, de prosa poética exquisito, es para ciertos lectores, nunca ha tenido una divulgación, digamos, masiva, como otro tipo de prosa. Y cuentos surrealistas, en cierta manera, él, pues no quiere darle demasiada importancia. Yo creo que es un libro de relatos muy bien hecho, lleno de aciertos líricos. Y hay varios relatos que sí tienen, en mi opinión, un componente surrealista más claro, en el sentido de entrar en el territorio de lo onírico y de la ruptura de la racionalidad. Y entonces ahí José Antonio entra en un territorio de exploración que sí lo hace, digamos, surrealista. De todas maneras, eso yo creo que no es tan importante, es decir, eso sería una cuestión más de especialista. ¿Son estos relatos vanguardistas o son relatos surrealistas? Bueno, de hecho está muy bien para un trabajo, para un artículo, para una tesis doctoral con otros surrealistas. Eso al lector no interesa tanto. Yo lo que sí animo es a los lectores y aficionados a su literatura y a las personas de la academia que puedan estar viendo este acto, es intentar encontrar el libro, que no es fácil, y debería reeditarse y leerlo, porque realmente es una lectura magnífica.
Quiero, antes de dar la palabra, leer un fragmento de uno de los relatos, que es, el segundo relato se llama Tres variaciones sobre el calor, y está ambientado en una tarde calurosísima. Imaginaos el mes de agosto en 1928, 1925, sin aire acondicionado en estas casas sombrías a la hora de la siesta, en donde se reúnen los caballeros, las damas, y hay una ambientación muy finisecular del siglo XX, y es un poco la visión de un niño que contempla el mundo de los adultos, y que después ese niño se convierte en escritor y obviamente, digamos, esas experiencias de su infancia se transforman en relatos. Y en esta pequeña cita que voy a leer, yo creo que se encuentra muy bien estas dos, digamos, líneas. Por un lado, la que sería el mundo tradicional que él intenta rememorar en sus relatos, y el giro surrealista. El giro, digamos, de el ver la realidad desde una perspectiva del sueño, desde una perspectiva de las imágenes no controladas por la mente racional. No olvidemos que los surrealistas eran grandes lectores de Sigmund Freud. Van a explorar todo lo que es el mundo del sueño, el mundo de lo onírico, el mundo de lo prohibido, el mundo de la fractura, de la transgresión. Y aquí hay una imagen de profunda raigambre surrealista, y es el de la mano cortada. Esto aparecerá en todos los relatos surrealistas: el ojo cortado de Buñuel y de Dalí, la mano cortada. Es decir, que es una simbología del trauma. Y aparecerá aquí en este pasaje que voy a leer, a ver si me sale bien, voy a darle una entonación lírica. El niño está con las criadas que lo acompañan, está medio adormilándose, y hay toda una especie de erotismo ambiental. Es un niño, pero no es tan pequeño que ya no sienta las palpitaciones del deseo en estas jóvenes que están en esta tarde calurosa, pues un poco ligeras de ropa. Todo el relato y varios de estos relatos están marcados por ese erotismo ambiental, unos más gráficos que otros. Y en ese momento el niño se queda dormido mientras está acariciando a una de las muchachas. Es una de las criadas de la casa. Y aparece la imagen del trauma y de la orfandad, que es uno de los traumas más notables en la biografía de José Antonio Monyo Rojas, ¿no? La pérdida de la madre a una edad muy, muy temprana, y el no tener recuerdos. Siempre en sus conversaciones hablaba de no acordarse, digamos, de la imagen de la madre. Y eso aparecerá en el relato. Y aquí sí encuentro yo una marca surrealista obvia. Lo leo, a ver. El niño la sintió, refiriéndose a la noche de agosto, en sueños, como un insecto sobre la suya, su frente. Un insecto que buscara entrada sin hallarla. Luego, cuando lo llevaron a su casa y se acostó, pasó así toda la noche, con la cabeza sobre las duras rodillas de la muchacha, que, sin embargo, no resultaban duras, con las manos por los hombros, que nunca acababan a pesar de que sus manos crecían. Eran como caballos que galopaban y caían de pronto fatigados. Y entonces el niño despertaba y hallaba a su pequeña mano sola, en un parque inmenso, su mano perdida, diciéndole que tenía sed, y él se levantaba y la metía en un jarro, mas no había metido la suya, sino la de otro niño que se despertaba llorando y llamando a su madre. Y en este fragmento yo creo que encontramos en cierta manera cifrado muchos de los elementos que dan forma a este relato. Lo he elegido por la importancia que tiene el plano de lo onírico, el plano del sueño, que sería un poco lo que más caracteriza
a todo lo que es la poética del surrealismo. Y en este número de Galeote hay varios artículos, en particular el de Antonio Jiménez Millán, entre otros, donde se explora, digamos, la poética de la obra de Muñoz Rojas y se alude a él. También el artículo de Sillera presta atención. Silvera, lo iba a citar yo ahora mismo. Bueno, sí. Así que de momento, a no ser, de momento lo dejamos aquí, si después queremos conversar, y simplemente terminar diciendo lo que tú mencionabas. El artículo concluye en cierta manera diciendo, bueno, la crítica se debate en dónde situar esta colección de relatos, y en mi opinión es una colección de relatos que entra completamente de lleno en lo que sería la prosa de ficción vanguardista propia de los años finales de los 20 y 30, con estos toques de surrealismo que él mismo confiesa en el prólogo. Él confiesa que, bueno, que el surrealismo le interesó, pero que no le caló como le calaron otras lecturas. Gracias, José Manuel. Yo iba a citar precisamente el otro artículo sobre los cuentos surrealistas, que es de Francisco Silvera, escritor de Córdoba. Perdón, Silvera. Muy interesante. Y él destaca precisamente el componente erótico y sexual, ¿no? de estos textos, ¿no? Y bueno, es muy interesante también el artículo. También el trozo que has leído, el fragmento que has leído, nos da un poco pie para hablar con Ignacio Moreno. La revista tiene, aparte del dossier, que ya digo que es lo que ocupa los 4/5 de la publicación, lo componen el dossier sobre José Antonio, pero hay también secciones de narrativa y de poesía de creación actual. En la sección de narrativa incluye un relato precisamente de Nacho Moreno, un relato que, como ha mencionado también José Manuel, es una cosita muy fina, de verdad que yo os recomiendo realmente que leáis con atención, y que cuenta un poco, o sea, es la voz de un niño, narra un niño, ¿no? Por eso decía la conexión con el fragmento que tú acabas de leer de José Antonio. La conexión yo creo que viene muy a propósito para que Nacho nos cuente un poco, bueno, nos hable sobre su relato, sobre lo que él, le dije yo que podía hablar también del tiempo que hace en Moscú, que también nos interesa así mucho a Belén y a mí aquí en esta zona tan soleada. Así que, Nacho, bueno, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en este acto. O sea, yo, si me lo pide Paco Torres, participo, ¿eh? Y ya si es Academia Antequera, pues como loco, porque Antequera es mi pueblo y me parece a mí que los antequeranos que estamos en la medio diáspora, aunque sigamos yendo por allí, pues cualquier cosa que venga a Antequera nos hace particular ilusión. Y en cuanto al cuentecillo este es un cuento antiguo, ¿eh? Yo lo escribí, estaba destinado en Los Ángeles y lo escribí pues hace bastante tiempo, hace casi 20 años. Escribir este cuento fue después de leer Dublineses, la colección de relatos de James Joyce. En el calor de aquella lectura pensé, uno tiene el gusanillo de escribir, que es una cosa que se tiene, ¿no? Que no es muy racional. Y dije, bueno, pues puedo escribir unos relatos basados en distintos momentos de mi vida, o sea, infancia, primera adolescencia, etc. Y este es un cuento de infancia, y es una elegía de mi tiempo antequera, de las mujeres que nos cuidaron de pequeño, y tiene un componente autobiográfico muy alto, porque yo vivía en Antequera, en la calle Cantareros número 19, una casa también pues grande y antigua y alegre, y oyendo ahora a José Manuel sobre componente surrealista en los cuentos de José Antonio, yo creo que es que cualquier infancia tiene un componente surrealista altísimo. O sea, cualquier niño que dejes
cualquier parque del mundo, en cualquier campo solitario del mundo, su mente se echa a volar y lo que ese niño ve está tocado bueno, realmente de eternidad, ¿no? La infancia es verdaderamente un mundo, es un territorio que va más allá de los géneros literarios y que va más allá de... Y entonces, pues mi cuento son recuerdos de infancia, básicamente es eso. Sí, en tu cuento, Ignacio, hay un niño con un arco y una flecha y con una espada. Eso también, la violencia, Y un tirachina, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Quiere cazar el venado que ya está cazado, que es el venado de la pared. Ese niño participa en estas violencias latentes que son parte, digamos, de cualquier proceso de crecimiento y que les interesaba tantísimo a Dalí, sin ir más lejos, ¿no? Que fue y cómo los niños procesan la violencia, el amor, efectivamente, la capacidad de absorción de un niño. O sea, lo de la infancia es un tema inagotable, es un tema, creo que todos dicen que se vive en la infancia, que el resto del tiempo se sobrevive. Y efectivamente, en ese cuento hay violencia y hay una muerte, y cómo un niño procesa una muerte, que realmente todos se nos han muerto en la infancia, pues abuelas, y como un niño procesa la muerte, es una cosa, porque un niño está bastante tocado de eternidad, y como lo procesa es muy interesante, a mí me parece, ¿no? Desde un punto de vista literario y filosófico. Y ando estos días, que me preguntabas, Paco, por Rusia, he descubierto a Florensky, que te he hablado de él, a Pavel Florensky. Que tengo un libro de él ahí, por tu culpa. El Iconostasio. Sí. Y las páginas de Florensky sobre la infancia son verdaderamente conmovedoras. A mí una de las imágenes que utilizas ahí en ese relato me han interesado muchísimo. Se dice, por ejemplo, las pechugas de bronce, ¿no? Las alas de estaño, el aire es de mercurio, esa obsesión mineral me interesa muchísimo. Y luego, de verdad, es un relato espléndido que recomiendo a todos que leáis. Muchas gracias. Un relato, de verdad, delicioso. Yo creo que es un relato primerizo, porque ya era muy jovencito cuando lo escribí. No seas modesto, es un gran relato. La novela que me publicó Paco, eso se puede contar en esta presentación. El encanto, yo lo empecé a escribir estando José Manuel en Moscú, porque yo estuve destinado antes en esta ciudad hace 14 años y una vez vinieron desde Estados Unidos José Manuel y Rosa, y estuvieron unos días en casa, ¿te acuerdas, José Manuel? Y en tanta conversación que tuvimos y tanto vodka que cayó, y dije, oye, voy a escribir una novela. Entonces José Manuel, desde luego, está en la génesis de mi afición literaria, y es tan simpático y lo enfoco de una manera tan alegre. Y luego hace un par de años hubo una presentación en la residencia de estudiantes, hace 3 años, José Manuel, de su último libro, maravilloso, con Lauri García Lorca y con Isabel, su hermana, y luego nos fuimos a cenar y fue también una noche fantástica. O sea que estamos en... Exacto, sí. Sí, el impacto de la metrópolis. Sí. El impacto de la metrópolis. Pues sí, tu novela yo la leí en versión prepublicada y después publicada, y me parece que, bueno, claro, esa imagen del español que se va a Estados Unidos es un tropo literario, pero a veces se convierte en realidad, como la mía, ¿no? Que llevo ya 34 años en Estados Unidos. Pero tu novela capta muy bien, digamos, el ambiente de la nostalgia. Yo creo que a pesar de que tú no quieres darle demasiada carga nostalgia a la novela, se evapora, pero también toda la cuestión generacional y la importancia que tiene, digamos, el mundo el hispanismo, la literatura española fuera de sus fronteras, ¿no? Que es algo que a ti siempre te ha gustado mucho. Porque yo creo que nosotros, los que no vivimos o los que pasamos temporadas largas o que ya no vives en tu país de origen, pero que te dedicas a la cultura de tu país de origen, en este caso la cultura española, pues la verdad es que lees las obras de la literatura española desde aquí inevitablemente con otros ojos, porque en el contexto en el que los lees no es el contexto de la producción de la obra, ¿no?
Entonces, a mí eso yo creo que la manera que tengo yo de mantener mi identidad es precisamente dedicarme a esta tarea, digamos, de enseñar literatura española en un ámbito que no es digamos, el más abierto a la cultura hispánica. En esta zona en particular del norte de Nueva Inglaterra, porque cuando vivía en Colorado, pues claro, la influencia, digamos, del mundo hispánico en Colorado es muy grande y no digamos en Los Ángeles, donde tú viviste tiempo, donde tiene tiene lugar parte de la novela, en donde, digamos, todos los nombres de la mitad de los nombres de las calles, de las misiones, de las propias ciudades, son nombres españoles, ¿no? Entonces... este número de Galeote es un número sobre José Antonio Muñoz Rojas. Yo me acuerdo que leí Objetos Perdidos, lo leí en Estados Unidos y me impresionó muchísimo. ¿Cómo es ese librito de poemas, ¿verdad? Quiero decir, lo que es la maestría y lo que son los años y lo que es escribir cuando se tienen muchos años, como él tenía cuando escribió ese libro, porque verdaderamente está más allá de los estilos, la puntuación, o sea, es que se olvida de puntuar, es pura esencia literaria ese libro, ¿no? ¿No os parece? Objetos Perdidos. Y, precisamente en una de las cartas que se reproduce aquí de Jorge Guillén y José Antonio Muñoz Rojas, dice Jorge Guillén, que lo tengo que apuntar porque me parece preciso, hablando sobre la obra de Muñoz Rojas, hablando sobre la obra de Muñoz Rojas, que contiene gracia, frescura, ternura e ironía, ¿no? A mí me parece una síntesis de verdad de la obra de Muñoz Rojas, de verdad muy, muy precisa. Si me permitís, yo voy a destacar algunas cosas más de la revista, sobre todo la parte gráfica y la parte documental, con la que ha tenido parte fundamental, como ya dije antes, Gracia Muñoz Valle, que nos ha facilitado manuscritos de poemas, cartas y muchas fotos. Yo creo que el número se ha engrandecido con su aportación. También quería agradecerle la aportación gráfica a Clara Martínez Mesa, que igualmente ha proporcionado un manuscrito y algunas fotos. Y Antonio Carvajal, que también nos ha dado algunas fotos en las que sale él también, con José Antonio, claro está, pero son fotos inéditas y de verdad muy, muy hermosas, ¿no? Hay fotos antiguas también de las que nos ha dado Gracia, en las que aparece con José Luis Cano, con José Hierro, ¿no? Una foto muy interesante. Y desde luego la labor de ilustración de la revista hay que destacarla por encima también de cualquier cosa, el trabajo que nos ha proporcionado José Medina Galeote, el pintor antequerano también. Curiosamente esta revista está llena de Galeote, no sé si está, la revista se llama Galeote, hay un artículo de Manuel Galeote, que ya he citado antes también, y ahora tenemos al ilustrador, al que aporta la parte gráfica de la revista, que es José Medina Galeote, que es un pintor, como sabéis, muy, muy interesante y con una trayectoria ya importante también, ¿no? Yo creo que la portada ha quedado muy atractiva y el interior también, que es como nos dejó, por mediación de Miguel Ángel Fuerte precisamente, que fue el que gestionó un poco el tema de la ilustración, y es una serie de trabajos, ¿no?, que él está haciendo en esta línea, donde veis las rayas y hace un poco, y es muy interesante. Yo quería destacar estas dos cosas. Belén, si quieres destacar algo o preguntar tú a nuestros compañeros, conectamos con Moscú o con Dartmouth, si quieres, aprovechamos de destacar si quieres algún trabajo, porque tú has manejado también sí, el material y has ayudado también muchísimo a que esto se ponga en pie, entonces me gustaría que dijera... Yo no voy a insistir digamos, en el valor de la revista, que, en fin, que ya se verá, sobre todo a quien la tenga en mano. Es cierto, el dossier de José Manuel Muñoz, de Muñoz Rojas
Eh, tiene testimonios de todo tipo. Hay trabajos muy serios, muy rigurosos y de gran alcance para nuestra labor literaria, como el de José Manuel del Pino, también algunos otros en relación a la poética, como él ha señalado. Y también hay algunos otros, bastantes, de testimonio personal. ¿Mm? Y es cierto que no siempre hay que, digamos, al lector le pueden interesar nuestras disquisiciones teóricas en torno al encuadre de un determinado producto literario, y sin embargo sí es mucho más cercano estas otras aproximaciones a la persona de José Antonio Muñoz Rojas, o al testimonio personal que uno tiene, o al encuentro personal que después de un tiempo y desde el recuerdo, ¿no?, evoca la figura de José Antonio Muñoz Rojas, y eso abre una dimensión en el dossier que a mí me parece que es muy valiosa, sobre todo arropada, como bien has dicho, Paco, por ese material gráfico inédito que contribuye a dar calor y de dar, no sé, es un dossier personalmente considero valioso en ese sentido. Aporta el rigor de lo que es su obra literaria, pero también hay un ofrecimiento de su faceta personal, con testimonios de primera mano y que además repercuten en la expresión del, lo ha dicho José Manuel al principio, ¿no? Yo conocí a José Manuel Rojas, él estaba en mis principios, son espacios que luego gusta mucho leer, ¿eh? Vamos, personalmente, como ha dicho Paco, yo tuve la ocasión de leer la revista en primicia por el tema de la revisión de ratas. Si hay alguna, nos tenéis que echar la culpa a Paco y a mí. A mí, fundamentalmente. Porque por muchos ojos que la miren, nunca acaba la cosa de... Y bueno, es cierto que también es un complemento maravilloso el poder tener poemas de María Eloy García, de los otros colaboradores, el relato de Ignacio Moreno y los otros que le acompañan, porque claro, eso es ahí, no sé, es una manera, la variedad de la revista invita a disfrutarla en muchos sentidos, y la parte gráfica, Paco, que yo decía que no lo dice, No, lo tenía reservado, sí, sí, eso no, es, no se me ha olvidado. que es muy, muy importante, y sobre todo porque aún se ha hecho una apuesta por esta revista en papel, esto hay que decirlo. Supone un esfuerzo de gran naturaleza personal, sobre todo Paco, en la maquetación, en el diseño. Después, por supuesto, económico, va todo a color, en la mayoría de las zonas de gráfica va, en fin. Y es por eso, porque el ejemplar tiene un valor en sí mismo, más allá del contenido, se justifica en papel por ese valor en sí mismo. Y, en fin, yo espero que podamos seguir en esta dinámica y en esta tónica, Paco, si las fuerzas nos acompañan. Sí, pues tenemos que seguir para Y sobre adelante, todo ¿no? si No, no tenemos hay el para apoyo de adelante. la academia y el apoyo de Unicaja y de Es todas las que personas que se comprometen contigo cuando preparas el volumen, como ha sido el caso, y de las personas que hoy nos acompañan, pues que todos sabemos la variedad de trabajos que tenemos entre manos siempre, y bueno, pues por fin se pudo llegar a buen término con el volumen, y si no hubiera sido por las circunstancias especiales de este este año, coronavirus, bueno, pues nada, esto hubiera celebrado en otro momento, pero quizás no a lo mejor con tanta buena compañía, así que hay que pensar que ha sido también positivo. Oye, Paco, una pregunta. sí, ¿Es el galeote, el nombre de la revista, es por aquel galeote que había en Antequera que sí, escribía sí, versos o sí, por...? ¿Eh? por él, sí. ¿Tú te Por este acuerdas de él? ¿Tú personaje llegaste a conocerlo, absolutamente no? alocado. Sí. ¿Te acuerdas o no? Yo lo conocí. Bueno, conocí, yo era un crío en la puerta de mi casa. Él pasaba por la calle cargado de libros. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. A mí me impresionaba. Entonces, ya te digo, yo era muy pequeño, a lo mejor tenía 5 o 6 años, pero 7, 8, no sé exactamente cuántos, pero muy jovencito. Y a mí me impresionaba ese desgarbado y con los periódicos y libros siempre ahí se paraba en alguna ocasión. Y creo recordar, aunque esto yo no estoy muy seguro, a lo mejor la memoria pervierte. Creo recordar que en alguna ocasión soltaba algún poema, no Sí, sé. sí, sí, escribía poemas. A mí me Sí, 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 contaba sí. mi Bueno, yo tengo madre. algún libro de él aquí en casa, que me encontré ahí en un sitio, un libro que realmente confieso que no tiene gran calidad literaria, ¿no?
pero emocional para mí encontrar ese libro que hemos conocido todo el personaje de Galeote y no tener obra ni haber leído nada de él, pues esa para mí era un poco una carencia y hace unos años me encontré un librito y bueno, lo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Y sí, por él viene. No sé si vosotros, bueno, me gustaría antes de que comentarais alguna otra cosita más y ya, digamos, podíamos ir pensando en terminar. También me gustaría destacar el relato de Juan Alcaide de la Vega, que es una cosa, que es una delicia, la verdad. Es una delicia, es un poco el que cierra el dossier, ¿no? Y luego, al terminar el relato, que habla precisamente de los problemas de José Antonio Muñoz Rojas con Internet. O sea que nada más apropiado, ¿no? El relato es una delicia, es graciosísimo. Y se cierra con una foto que me dio Gracia Muñoz, precisamente con un José Antonio muy jovial, muy sonriente, ¿no? No sé, a mí me agrada mucho el relato de Juan Alcaide, me ha agradado mucho. ¿Vosotros habéis tenido oportunidad, José Manuel, Nacho, de ver un poco el número? No sé si algún trabajo más o Sí, he leído destacar, el de José Manuel, me ha gustado mucho, y he leído el de Carmen Rivas, que también me ha gustado mucho, la verdad. Interesante, sí. Y no me ha dado tiempo a leer más. Si es que no, me mandaste ayer por la tarde. Sí, no. está reciente, está reciente. Paco, antes yo quiero reiterar la felicitación porque el trabajo de editor, yo he editado algunos volúmenes y editar libros es un trabajo que recompensa, pero es muy laborioso, muy laborioso. Y creo que tú eres un magnífico editor, poeta y, digamos, animador cultural, pero de luego el número ha quedado espléndido. Y como decía Belén, hay una mezcla muy, muy interesante, digamos, de lo que serían artículos más de tono académico, como podría ser el mío y el de otros colegas, profesores Neira y Antonio Jiménez Millán, y Enrique Baena, Carmen Rivas, Ruiz Noguera, Rosa Romojaro. Es decir, que hay un grupo de artículos y después están los artículos más personales, como el de nuestro amigo Juan Benítez, que tiene el artículo del lado humano, en donde hace un recorrido de sus visitas a José Antonio y conecta su obra literaria con su conocimiento. Menciona también la última visita que le hicimos juntos. Fuimos a verlo, Juan y yo, pues yo creo que un mes antes de morir, ¿no? Y la verdad es que fue una visita memorable y nos impresionó la entereza que tenía todavía y la lucidez ante el final, ¿no? Eso era la verdad que te impresionaba. Había como una especie de estoicismo profundo en un hombre de 99 años, que era una lección, una lección de vida, ¿no? Y yo tengo aquí una cosita que os quiero enseñar. No me quiero poner sentimental porque estoy muy lejos de mi tierra natal, pero mira, esta es una postal preciosa que tengo aquí es una postal que me mandó José Antonio hace muchos años. Y a mí siempre me dio pudor hacerme fotos con él, porque iba mucho, pero yo decía, yo no voy a venir a la casería a hacerme fotos. Y solo una vez le dije, José Antonio, ¿te importa si nos hacemos una foto? Me dice, hombre, claro. Y entonces nos hicimos esta foto, que es una foto de una de las, yo creo que debe ser 2006, es una tarde de esas preciosas, esa luz del mes de julio a las 7:30, 8 de la tarde, y si no me equivoco estábamos bebiendo un vino, yo creo que de Montilla o de un vino blanco muy bueno que tenía siempre, y la verdad eran visitas memorables. Y la postal dice así, si a ver, de su letra no era fácil leer. Dice el angelote, a ver. El angelote te envía un saludo alado de nuestro pueblo y que tengas un buen 1992. Felicitaciones de tu amigo. Un abrazo. Así que es la Torre de San Sebastián antes, muy hermosa, y nada, son recuerdos
de una conexión muy viva con una persona que realmente ha sabido, yo creo que aunar una de las cosas más importantes de la figura de José Antonio Muñoz Rojas como escritor es ser muy fiel a sus, digamos, a sus orígenes personales y de lectura, ser un gran narrador de la tradición andaluza, que conoce muy bien, y después es un escritor culto que está abierto a a una literatura internacional. Es decir, que José Antonio es un hombre al que se le puede leer desde muchos ángulos. Sus ensayos anglo-andaluces son magníficos. Son obras de envergadura de una persona que ha leído con profundidad a escritores como Valera y otros grandes escritores andaluces, y después su conocimiento de la poesía internacional. Así que yo creo que el número hace justicia a su alcance como escritor, y después leyendo las semblanzas que aparecen, la de Clara Martínez Mesa y otras muchas, pues a todas las personas, o a casi todas las personas que lo conocieron, pues la verdad es que dejó huella, ¿no? Como un hombre. A mí me recordaba mucho al Caballero del Verde Gabán, del Quijote. Era una persona, la verdad, que entrañable, y yo, como dije al principio, tenía esta deuda de amistad y de colegas en la tarea literaria. Y gracias a Belén y a Paco por organizarlo, y a Ignacio, pues un placer verte. Estamos en las dos capitales más importantes de la vanguardia. Lorca y Dalí soñaban con ir a Moscú. Sí. Es decir, Lorca fue primero a Nueva York, después lo siguió Buñuel y después Dalí, pero el proyecto que tenían era ir a Moscú, que era la ciudad realmente a donde, porque a Nueva York iban pocos, pero iban algunos, pero a Moscú iban solamente muy, muy pocas personas, Chávez Nogales y alguno que otro más, y Alberti, que iba a los congresos, digamos, pero pues estuve hace 2 días en una exposición que han inaugurado, porque ya sabéis, aquí en Rusia, en Moscú, en toda Rusia, pero sobre todo en Moscú, hubo una vanguardia extraordinaria, ¿no? Malievich, Tatlin, Rodchenko. Justo después de la revolución del 17 se creó una escuela de la que Florensky fue profesor, en donde estudiaron muchos de los pintores y arquitectos de la vanguardia. El experimento duró poco, duró 10 años, porque a partir del 10º año, a partir del 30 aproximadamente, se cerró y ya empezó el realismo soviético y empezó la represión dura. Pero es increíble el espíritu vanguardista ruso, ¿no? Hablando de vanguardias, vamos, aquí hubo un movimiento, cómo los movimientos traspasan fronteras y... Sí, no, la vanguardia rusa fue extraordinaria, y en el cine de los años 20, el hombre de la cámara de Dziga Vertov es una obra maestra. La verdad que hasta que ya no pudieron hacer más, pero esos primeros años, digamos, de conexión entre política y estética, hasta mediados de los 30, fueron de una riqueza extraordinaria en la Unión Soviética de aquella época, sí. Y en Estados Unidos no hubo vanguardia, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, sí hubo vanguardia. Yo he estado trabajando ahora un poco eso, sobre cómo entró la vanguardia, sobre todo pictórica. La vanguardia pictórica entró a Estados Unidos a través de galeristas y de directores de museo. Y no olvides que el Museo de Arte Moderno, el famoso MoMA de Nueva York, es de mediados de los años 30. Y digamos, la pintura española de vanguardia entra en Estados Unidos de la mano de estos galeristas, del director del museo del MoMA y de un director de galería que se llamaba Julien Levy, que iba todos los años a París, y en París vio cuadros de Dalí y de Miró. Yeah. Entonces, las vanguardias entran en Estados Unidos principalmente por la pintura,
pintura francesa y pintura española, y los primeros cuadros es decir, los primeros cuadros de Dalí y de Miró, de Gris, que se vieron en Estados Unidos, se vieron en estas galerías y en el MoMA. Y también en un museo que fue muy importante en los años 20, que está en Connecticut, en Hartford, en donde se organizaban exposiciones surrealistas. Y eso influyó en los jóvenes americanos que iban a estas exposiciones y que querían pintar algo alejado, digamos, de un poco de una pintura figurativa, que era la que había dominado hasta el principio de los años 20. Así que sí, la presencia de los pintores españoles en esos años y europeos le abre los ojos a muchos americanos. Viajaban mucho, los que podían viajaban mucho a París, que era la capital del arte de la época, y los galeristas iban allí, compraban, traían pintores. En el terreno de narrativa, pues también, pues, los primeros relatos de John Dos Passos y incluso de Hemingway. Ahí sí, claro, modernismo, ¿no? Más que vanguardia. La vanguardia literaria actual ahora mismo está en la literatura norteamericana, sí. Eso no me cabe duda. Tendríamos que ir terminando ya. Belén, ¿tú quieres concluir? Porque este apunte, de verdad, podríamos seguir hablando de estos temas. A mí sí, esto da tendríamos que ir a uno de esos mesones que hay en el Coso Viejo para seguir conversando con una copa de vino. Bueno, pues todo se andará. A ver si lo permite la vida y se hará. Ya, Paco, podemos montar tertulias virtuales, pero desde otros emplazamientos, como dice José Manuel, más afectuoso. Oye, pues muchas gracias a todos, de verdad, y que espero que los que nos estéis viendo hayáis disfrutado, y los que nos veáis después, que esa es una de las muy buenas posibilidades que ofrecen estos medios, que los puedes ver en cualquier momento, ¿no? En diferido, ¿no? Y que disfrutéis, y que espero que os interese lo que se ha dicho aquí, y por supuesto os recomiendo que os hagáis con un ejemplar de la revista Galeote, que yo creo que lo vais a disfrutar, sobre todo por el tema de José Antonio Muñoz Rojas, que merece muchísimo la pena, como creo que se ha quedado aquí más que patente. Merece mucho la pena recordar a José Antonio Muñoz Rojas. Creo, Paco, que en un momento, ya cuando las cosas se normalicen un poquito más, la revista estará disponible en la academia. Quien tenga interés puede dirigir un correo o un mensaje, y le atenderemos, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, porque hasta que la cosa no se aclare un poquito para la atención personalizada y demás, pues vamos a... Se está gestionando también la posibilidad que yo creo que se puede hacer, de distribuir, de que llegue a librerías y que se ponga un poco al alcance de cualquier interesado, que yo insisto que creo que es lo fundamental, que este trabajo llegue, ¿no? a otros, ¿no? A otros lectores y a otros, que se difunda la obra en medida de lo posible de José Antonio Muñoz Rojas, se difunda y se mantenga, ¿no? Su interés, el interés por su obra. Pues concluimos, Belén, ¿sí? Sí, claro. Pues muchas gracias a todos de nuevo, y hasta el número 12, ¿no? Eso es, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.